Bienvenidos a este video en el que vamos a estar enseñando cómo obtener el determinante de una matriz. El determinante de una matriz es un número real único asociado a dicha matriz y se representa por la abreviatura de determinante, así, determinante de A o expresado entre barras. El determinante de una matriz 2 por 2 es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Aquí tenemos, por ejemplo, el determinante de una matriz cuadrada 2 por 2, ¿verdad? Expresada con estos elementos. Entonces, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, aquí expresado en rojo. Muy sencillo. Un ejemplo particular sería este. Tenemos un determinante de una matriz formada por estos elementos. Entonces vamos a buscar el producto de los elementos de la diagonal principal, aquellos que están en azul, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, aquellos que están en rojo. Así se expresa. Entonces resolvemos las operaciones indicadas. En este caso tenemos un producto aquí y aquí en estos dos paréntesis. Resolvemos esos productos y luego vamos a expresar esta resta como una suma, ya que por la regla de los signos, menos por menos nos da positivo. Por lo tanto, eso se convierte en 6 más 3. Y entonces el determinante de esta matriz sería 9. Recuerde que en una matriz no hay dos determinantes, es un solo. Por eso dice que es un número real único asociado a dicha matriz. Muy bien. Vamos a ver los determinantes de una matriz 3 por 3. En este caso se utiliza la regla de Sarrus, el cual es un método sencillo para calcular determinantes de una matriz cuadrada de dimensión específicamente 3 por 3. Aquí tenemos una matriz cuadrada expresada con estos elementos de color negro y el método de Sarrus consiste en agregar o las dos primeras filas a esa matriz o las dos primeras columnas y seguir el siguiente algoritmo. Mire, vamos a multiplicar los elementos de las diagonales principales. O sea, al agregar las dos primeras filas, vamos a conseguir 3 diagonales principales. Y estos productos van a ser o estar precedidos por un signo positivo. O sea, A sub 1, 1, por A sub 2, 2, por A sub 3, 3. Luego la segunda diagonal principal, que sería esta que ustedes ven acá, así, mire, este producto más este producto. 3 diagonales principales. Entonces, menos el producto de las diagonales secundarias. O sea, estas diagonales secundarias van a ser negativas. O sea, negativa por la primera diagonal, negativa por la segunda. Y puede expresarse como un factor. O sea, el signo negativo como un factor de toda la suma de esos productos. Por ejemplo, aquí tenemos el producto de la primera diagonal principal por el producto de la segunda diagonal secundaria, perdón, por el producto de la tercera diagonal secundaria. Entonces, aquí se expresaría de la misma forma si agregamos las dos primeras columnas. Tendríamos de igual manera producto de 3 diagonales principal menos el producto de 3 diagonales secundaria. Así de sencillo. Entonces, un ejemplo particular de esto sería, tenemos una matriz formada por esos elementos y queremos hallar su determinante. En este caso voy a agregar las dos primeras columnas de esta manera. Procedemos a multiplicar los elementos de las diagonales principales, así, 1 por 1 por 1, 2 por 0 por 2 y 3 por 1 por 2, ¿verdad? Esta es la expresión que define esto. Entonces, aquí tendríamos el primer producto, 1 por 1 por 1, 2 por 0 por 2 y 3 por 1 por 2, menos el producto de la diagonal secundaria, sería 3 por 1 por 2, 1 por 0 por 2 y 2 por 1 por 1, aquí está. Luego resolvemos los productos antes que la suma. Así, resolvemos esos productos. Mire, 1 por 1 por 1 me da 1, 2 por 0 por 2 queda 0, 3 por 1 por 2 queda 6, entonces menos. Hacemos lo mismo en este paréntesis, obteniendo estos resultados. Luego vamos a sumar cada uno de los elementos que están en los paréntesis, quedándonos 7 menos 8, y esto va a ser igual a menos 1. Menos 1 entonces es el determinante de la matriz formada por estos elementos. Ese es el método de Sarrus. Y ahora vamos a conocer el método de la estrella o método de triangulación. Se llama así porque se forman triángulos
por encima o por debajo de la diagonal principal y secundaria. Entonces, este método es parecido al de Sarrus, pero aquí no se aumenta ni filas ni columna. Directamente pasamos a multiplicar, manteniendo el criterio de seguir las diagonales para la cual se debe observar el camino que éstas siguen. Aquí tenemos una matriz formada por estos elementos. Entonces lo que hacemos es que multiplicamos los elementos de la diagonal principal y con los elementos 2 a 2 que están paralelos a ella, vamos a formar triángulo con el elemento opuesto a estos dos. Por ejemplo, estos dos elementos A12 y A23 tienen como elemento opuesto a A31. Vamos a formar un triángulo con esos tres elementos de esta manera. Y esos elementos que forman el triángulo lo vamos a multiplicar. Y vamos a sumarlo de igual forma con el otro triángulo que forman estos dos elementos que son paralelos a la diagonal principal, multiplicándolo con el elemento opuesto a ellos dos, formando así otro triángulo de esa manera. Y ese ya tendríamos todos los productos para la diagonal principal. Por eso decimos que se parece al método de Sarrus. Haríamos lo mismo para la diagonal secundaria. Lo vamos a hacer separado para no hacer mucho garabato. Multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, como ustedes pueden ver acá, y luego con los elementos que están paralelos 2 a 2 de esta diagonal secundaria, los unimos con el elemento que está opuesto a ellos dos, formando así un triángulo, como ustedes pueden observar aquí. Y los elementos que forman ese triángulo los multiplicamos y los sumamos con el otro triángulo que forman los elementos A21, A12 y A33, de esta manera. Y entonces esta sumatoria de esos productos y esta sumatoria de otros productos lo vamos a restar, o sea, esto menos esto. Y así conseguiríamos el determinante. Aquí estaría de forma en un solo gráfico, aquí todas las líneas azules que representan estos productos y las líneas rojas que representan esto. Y ya haciendo esas restas conseguiríamos nosotros el determinante utilizando este método llamado método de la estrella o de triangulación. En un ejemplo particular tendríamos calcular la determinante o el determinante de la matriz A. Aquí tenemos la matriz, o sea, los elementos que forman la matriz A y vamos a hallar su determinante aplicando este mismo criterio. Entonces, tenemos aquí producto de la diagonal principal, luego los elementos que forman un triángulo, como esto que ustedes ven acá, 2 por 0 por 2, más el otro triángulo que se forman con 1, 2 y 3. No importa cómo te lo multiplique, como 3 por 1 por 2 o 2 por 3 por 1, no importa, da lo mismo. Entonces, menos, ahora vamos con la diagonal secundaria, producto de los elementos de la diagonal secundaria y los elementos que forman triángulos, como ya explicamos anteriormente, quedándonos esta expresión. Resolvemos los productos, quedándonos, ¿verdad? 1 más 0 más 6 en la parte azul y en la parte roja nos queda 6 más 0 más 2. Entonces sumamos cada paréntesis quedándonos 7 menos 8 y por lo tanto el determinante de esta matriz formada por esos elementos es menos 1. Muy bien, muchas gracias. Espero le haya servido de mucho esta clase de cómo se obtiene el determinante de una matriz cuadrada. No olvides suscribirte y apoyarnos para seguir creciendo.